Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy 6 de junio, aproximadamente 9:10 de la noche, como dijimos que vamos a empezar a conocer un poquito de cómo se elabora la evaluación o el peritaje psicológico a una persona denunciada por agresión por delito contra la vida y cuerpo de la salud, ¿no? Ya sea en caso de psicológico o físico. Muy bien, pero antes vamos a dar inicio a que el día de mañana, ¿no? Es el Día de la Bandera. Vamos a recordar un poquito de ello, ¿ya? Mientras nos ponemos cómodos. Y esta exposición va a ser breve y muy agradecida por la presencia del día de hoy y el interés que le dan, dado que el Perú, pues, es el segundo país más violento a nivel Latinoamérica, ¿no? Muy bien, para cada uno de ustedes, gracias. Y procedemos con la introducción de nuestra conferencia el día de hoy. Es el Día de la Bandera, conmemorando la batalla de Arica y a todos los héroes que defendieron nuestra nación. Orgullosos de nuestros colores, nos ponemos la camiseta, porque donde está nuestra bandera, estamos todos los peruanos. Unidos podemos salir adelante. Muy bien, el día de mañana es el 7 de junio, espero que la pasen muy bien estudiando, realizando sus actividades, porque nunca debemos dejar de lado que formamos parte de una sociedad y esta sociedad tiene normas y leyes que hay que regirlas para vivir en armonía. Muy bien, rápidamente procedo a compartir pantalla, voy a dejar de compartir para que no me pase como la otra vez y listo, muy bien. Las positivas con mucho estímulo para cada uno de ustedes, si desea se les puede proceder a compartir. Correcto. Muy bien, esta es parte, una pincelada, pero voy a tratar de ser súper, súper didáctica en este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de peritaje, hablamos de un informe psicológico dentro del campo forense. Es un peritaje que generalmente, a diferencia o este informe de otras especialidades, como es la psicología organizacional, clínica o educativa, pues básicamente se realiza puede ser en 4 sesiones, pero continuas, relacionadas básicamente en 1, 2 o 2 días de evaluación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hecho que se va a investigar es un hecho específico: dónde, cuándo, cómo, por qué, a qué se debe, si hay testigos, si hay determinados elementos probatorios, fotos, llamadas, etcétera, que le permitan a los operadores de justicia tener más claro, ¿no? el hecho. ¿Por qué es importante ello? Porque ni el juez, ni el fiscal, ni el policía han estado presentes en el suceso, ¿correcto? A menos que sea la detención por incumplimiento de medidas de protección, ahí sí, ¿no? O en contra la ley en este caso, rehusarse a seguir la ley, cuando personas que tienen que ser detenidas y de repente se oponen, ¿no? Se oponen a ello. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la exposición. Cuando hablamos de un delito contra la vida y cuerpo de salud, no soy abogada, sin embargo, repito, el psicólogo forense, pues es aquel psicólogo que va a tratar de determinar comportamientos, las razones, las causas y el tipo de personalidad que es necesario, ¿no? Cuando se emiten las conclusiones de las pericias psicológicas dentro de una normativa, ¿no? Y en este caso es necesario saber, importante, todo aquel que quiere elaborar una pericia psicológica de este tipo tiene que saber, según el Código Procesal Penal, correcto, qué vendría a ser el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Muy bien, entonces, un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, como bien dice acá, simplemente es una descripción de lo ya dicho, ¿no? Eh, eh, Son aquellos actos que infringen la ley penal que protegen la vida, el cuerpo y la salud de las personas. En este contexto, el Código Penal clasifica los delitos en diferentes. Ahora, ¿qué cosa viene a infringir mi vida, no? Mi actitud normal, mi tránsito normal en el día a día, la ejecución de la planificación que yo pude haber realizado, me habría propuesto y de repente esta persona, ¿no? Está generando sucesos que no se den, ¿no? Se clasifica como dice acá, homicidio, ¿no? Lesiones leves, eh, privación de una persona, ya sea las lesiones causar un daño, lesión al cuerpo. Generalmente estas se van a corroborar con el reconocimiento médico legal. Es decir, si fulanito yo lo denuncio contra la vida y cuerpo y la salud, correcto, no tiene que ser mi familia, obvio, porque si mi familia me iría violencia familiar. eh, si fulanito digo que me pegó con un palo, que me arañó, entonces tengo que tener pruebas, ¿no? Eh,
fotografías, videos, etcétera. Obviamente, si del hecho a la semana o a los 15 días voy a pasar pericia psicológica, correcto, si es que no es un caso de flagrancia dentro de las 24 48 horas, 24 horas, perdón, entonces esas cicatrices, esos golpes, obviamente que eh, van a pasar por un proceso de mitosis, es decir, se van a regenerar, ¿no? Entonces lo creíble, lo objetivo es que cuando sucede ese hecho, yo inmediatamente deje de hacer todo y básicamente me vaya a la evaluación psicológica, perdón, la evaluación del médico forense, ¿no? Ya la evaluación psicológica como pensamiento, memoria, imaginación, vendrían a ser abstractos, ¿no? No es necesario que quede, digamos, un registro, por eso es que es importante la pericia psicológica, ¿no? La prueba contundente, básicamente, para determinar si ha habido un delito contra el vida y cuerpo de salud, me tiró, como repito, ¿no? Un palo, un golpe, me tiró al suelo, me empujó, me dio puñetes, etcétera, es el reconocimiento médico legal. Esa es la prueba contundente, ¿ya? Si no hay eso, entonces, ¿cómo le doy medidas de protección? Si no hay eso, ¿cómo me pronuncio? ¿No? Entonces, a veces hay personas que dicen, no, no hay justicia. No, no es que no haya justicia, sino es que tú tienes que ayudarnos, ¿no? A ver ese hecho delictivo. Acuérdate que son hechos clandestinos, o sea, usualmente no se ven, ¿no? Entonces, la mejor prueba es ello. Muy bien. La, las lesiones culposas, causar lesiones con negligencia e imprudencia, por ejemplo, yo tengo Información que se está manejando de última hora. Por ejemplo, yo tengo que eh, eh, cuidar a una persona, a un anciano o a un niño, y si dentro de mi cuidado legalmente, bajo la tutela mía, sucede ello, pues obviamente me van a tener que hacer una denuncia contra el Instituto por la Salud, porque esta persona apareció con síntomas de anemia, porque esta persona apareció con golpes, porque este anciano apareció de repente con diferentes eh, el nivel de gravedad se ha vuelto crónico en casos de enfermedad que tenía bajo mi tutela, bajo mi cuidado, ¿correcto? Por eso es que se clasifican en aspectos psicológicos o físicos. Lo que estamos viendo acá, correcto, básicamente son que se tienen que identificar con evaluaciones psicológicas y evaluaciones del médico, ¿no? Peritaje psicológico o reconocimiento médico legal. Rápidamente vamos a los abusos sexuales, ¿no? Eh, ¿Cuándo es un delito contra el vida y cuerpo de salud? Cuando esta persona, correcto, no forma parte de mi familia. Ya. Y si es parte de mi familia, va a ir dentro del marco del 30 ¿no? Que se dividen en cuatro tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial y sexual. Muy bien. Y el peligro inminente, ¿no? Situaciones en las que ponen en peligro la vida y la salud al dejar yo al anciano con una persona que le hace daño, con un hijo drogadicto, con una madrastra de repente que le puede hacer daño y obviamente no quiere al niño. Cuando dejo a mi hija, un suceso, por ejemplo, eh, que se exponga en las horas de la noche vendiendo caramelos, etcétera, ¿no? O sea, hay tantos y tantos argumentos de las personas que vienen a evaluar o a solicitar, entre comillas, justicia. No soy quien para juzgar ni criticar, por algo soy psicóloga. La psicóloga, a diferencia del abogado, el psicólogo lo que hace es tratar de explicarse por qué esta persona se droga, por qué se comporta así, por qué esta persona responde de esa manera, por qué no eligió esto, por qué sí. En cambio, el abogado es aquel, se prepara, ¿no? Estudia, se licencia justamente para aplicar la ley, ¿no? Por ahí su nombre en el caso penal, ¿no? Es el que persigue, ¿no? Persigue el delito, es decir, no se cansa en buscar justicia, ¿no? Muy bien, a eso se refiere. Una vez entendido esto, vamos a pasar, ¿no? Bueno, como les decía, que el tipo de violencia hacia la persona más sencillo es la violencia familiar, ¿no? Dentro del campo. Se dice que más del 85% de denuncias pertenecen a un campo dentro del contexto de la familia, ¿no? Como le decía, la violencia física, toda aquella acción de maltrato, descuido, negligencia, privación, es decir, por omisión o por acción, ¿no? Si yo lo dejo de alimentar, lo dejo de cuidar, proteger, también se está generando una violencia física. ¿Hay evidencias? Claro que sí. En caso de anemia, por ejemplo, o en caso eh, hostigamiento, por así decirlo, va a haber efectos. En este caso, la evaluación de laboratorio de este niño o de este anciano, ¿no?
por la desnutrición que tenga, o los efectos en el rostro, ya sea psoriasis o vitiligo, por el demasiado sobreestrés que está teniendo, ¿no? O algunas manchitas en la cara cuando no tiene un alimento adecuado. La violencia psicológica es aquella violencia que busca a la persona menospreciar, disminuir, controlar, hostigar, y no solamente, también por omisión, es decir, no, no le... No le saludo. Por ejemplo, tenía un caso de un anciano de 84 años que estaba denunciando a su hija de 51 años que decía, mi hija me tocaba darme en la semana alimento porque mi esposa había quedado viudo y esta persona en la fecha de su alimento no le daba el desayuno, no le daba el almuerzo, no le y pasaba así sin decirle nada o cómo estás o para apoyarlo en la higiene, ¿no? O sea, no solamente hay violencia en un acto, sino en la omisión, correcto. Muy bien. Entonces, el caso de violencia sexual, bueno, cuando existe un tipo de eh, bajo coacción, amenaza, manipulación, generalmente en los adultos, en los niños, o por así decirlo, la manipulación, eh, no voy a colgar tus fotos o tus videos si es que tú vuelves a tener relaciones conmigo, por ejemplo, ¿no? Para poder tapar el acto de violación y también tener eh, un tipo de configuración de lo que vendría a ser el chantaje sexual, ¿no? Por eso siempre es importante evitar esas imágenes y si yo lo estoy realizando, pues eh, comentar que es hecho, ¿no? Porque a la larga puede tener una consecuencia negativa. Muy bien. eh, y la violencia económica patrimonial, obviamente, cuando no solamente el hecho que no la deje trabajar, no la deje a mi pareja que trabaje, que, que de repente se promocione en redes con tal de obtener un ingreso económico, obviamente si es que va de la mano con la carrera que se ha preparado o la especialidad que ha hecho o simplemente esté dentro de su campo empresarial. ¿No? Si yo he estudiado, por ejemplo, algo de nutrición, pues en redes promociono con respecto a ello, va dentro del campo. Si yo, por ejemplo, he estudiado corte y confección y me encanta confeccionar lencería, y si yo soy joven, no lo sé, y utilizo mi cuerpo para promocionarlo, si está dentro de los parámetros normales también, y no tendría por qué mi pareja, correcto, molestarse, agobiarse, celarse o indignarse, ¿no? Es el campo y la fuente de ingreso y hay un sustento legal y licenciatura, en este caso es si ha estudiado ingeniería industrial, textil, etcétera, o técnica, que avale eso. Para eso está muy importante la comunicación, ¿no? Y si yo como pareja no soporto básicamente ello, entonces simplemente me alejo y ya está. Muy bien. La expresión más alta, y vamos para delito contra la vida y cuerpo de salud, vendría a ser el feminicidio, catalogado en el artículo 108b, ¿no? Cómo es cuando la persona es reprimida, aquel que mata a una mujer, ¿no? Básicamente por su condición de ser, ¿no? No, no sirves, no vales, te desprestigio, hablo cosas mentiras de ti, te denuncio falsamente, te avergüenzo ante el grupo de personas que de repente tú puedas trabajar o compartir, ¿no? ¿Correcto? Eh, Entonces, peor aún cuando hay una dependencia económica. No, 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 yo no me alejo de él porque a veces para mis hijos dicen, no, porque son 4 niños, si fuera uno no importa, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando la discrimino, ha habido casos, yo soy blanco, tú eres chola, yo soy lemana, ¿no? Entonces, va a importar mucho la psicología, a psicología, cómo lo interpretas. Pero doctora, mi mamá le dice a papá chola, mi mamá le dice serrana, y normal. Ah, es que su interpretación varía. Y si esa interpretación no es negativa, entonces no amerita, porque no me hace sentir mal. En cambio, para el derecho no. Correcto. En el derecho es basta que tú hayas dicho esa palabra y le afecte o no, pero si lo has dicho y hay pruebas, como videos, grabaciones, entonces pues sí vendría a cometerte esa falta, ¿no? Y en caso expresivo, en apagar, digamos, la vida de la persona en feminicidio. Muy bien. Para terminar, eh, rasgos del agresor familiar, ¿no? O delito contra la vida y cuerpo y la salud, ¿no? Es una persona paranoica que siempre va pensando constantemente en qué está diciendo de mí, qué ha publicado en redes, eh, buscando malinterpretar tal vez sucesos debido a la constante eh, celos, odio, frustración.
envidia pues, que pueda tener se están oscilando en la cabeza, ¿no? Estás pensando mal de mí, estás hablando, ¿qué has dicho? Habla más fuerte, no te escucho, etcétera, ¿no? Cuando una persona normal, ¿qué es una persona normal, entre comillas? Podría estar escuchando esas ofensas, pero eh, como que las no le da peso o como que sí les da e interpreta y dice que, bueno, vamos a ver de quién viene. Y si es una persona que busca hacerme daño, entonces le hago caso omiso. Y si yo decido, procedo a poder, a que me, si ya psicológicamente, por más que le he dicho que no lo haga y lo realiza, pues ya tendría que pasar a la parte legal. Yo siempre he dicho, cuando ya se extinguen los hábitos, las estrategias psicológicas que vendría a ser el uso de la palabra, ¿correcto? O los reforzadores, entonces pues tendría que pasarse a un campo legal, ¿correcto? Porque uno puede tener suficiente fuerza, estudio, puede ser varón, puede ser mujer, puede ser policía, puede ser abogado, puede ser el presidente mismo, pero si ya utilizaste los términos con tu familia, porque todos los tenemos, con tu pareja, eh, de que no lo hagas una, dos, tres veces y si ya el campo psicológico termina y exprime. Cada ciencia tiene su límite y en este caso, cuando ya no se puede utilizar el diálogo y también no sirve el apartarse porque ya atenta, entonces ya tendríamos que ir a un campo legal, ¿correcto? Muy bien, si has exprimido todas las posibilidades. Muy bien, vamos por acá. A ver acá. Muy bien. Dominante, que quiere mandarte lo que tú tienes que hacer. Mira, ¿sabes qué? Hoy día voy a salir a una fiesta porque es mi cumpleaños con mi familia y creo que como es la casa de mi mamá, no es mi pareja, de la persona, me voy a quedar a dormir. No, que tú tienes que regresar, que esta es tu casa. No, te está diciendo que es su cumpleaños. Dos, te está diciendo que es su familia. Tres, está celebrando algo bonito. Si es ilógico que tú le digas no. Por el contrario, lo que deberías hacer, básicamente, vamos para varón y mujer, ¿no? Yo te recojo. ¿A qué hora sales? ¿Correcto? Y siempre va a recordar que en su cumpleaños te portaste de manera muy amable y cordial. Distorsiones cognitivas son pensamientos como prejuicios debido a color, raza, eh, una distorsión cognitiva de algunos hermanos, por ejemplo, este caso que te decía de que un anciano de 84 años denunció a esta hija de 51. ¿Qué pasa? Que el anciano en su juventud había comprado un lote y habían hecho dos torres de casa. Cada una tenía cuatro pisos y tenía cuatro hijos. Como herederos forzosos, pues si es que no hay declaración de un hijo indigno, legalmente comprobado, entonces eh, el anciano decidió hace 2 años repartir la casa, ¿no? Para que vean que éstas se pueden progresar con los hijos, etcétera. Y como todos sabemos, el primer piso siempre es pedido, ¿no? Porque se pueden hacer negocios, se pueden hacer trabajos, es más fácil de subir las cosas, etcétera. Entonces, indica, la denuncia era de que había dicho de que el señor, como le repito, no le atendía, cuando pasaba no le decía nada, le decía por susurro, porque era sordo, ¿no? Y estaba perdiendo la audición, papá, no te quiero, perdón, eres malo, te odio. ¿Qué había pasado? Que esa división del primer piso le había dado, el primero de la primera torre del primer piso a ella, el segundo y tercero a sus demás hermanos. Pero eh, había buscado la estrategia, correcto, desde las dos torres obtener, en este caso, por así decirlo, el primer piso, ¿no? Entonces los hermanos se decían, pero mira, ella en el primer piso ha puesto negocio, ya vendió como eran ambientes grandes, muy, muy, muy grandes, entonces lo repartió y lo vendió una parte. Entonces, lo que el papá quería con esta hija era decirle, por favor, quiero rectificar lo que te brindé, quiero que la parte del primer piso, especialmente lo que alquilas, garaje o para restaurante, me lo des a mí porque yo ya soy anciano, pero lo que pasa es que esta hija, no investigando, pues no quería, ¿no? Y es por eso que el papá se molestó con ella y él obviamente había puesto una cláusula en la cual podría haber una rectificación en esta herencia y ella no quería aceptar porque ella estaba procesando eso y para evitar que le quiten el piso que le había dado, había vendido una parte de ella, entonces el papá le dice,
Tú tienes además una hija, déjame volver a rectificar la herencia, etcétera, ¿no? En sus términos. Entonces, y ella no quería, por más que los hermanos le habían dicho, mira, es el deseo de papá, cualquiera tiene derecho a equivocarse, pero ella no quería, no, que yo ya, que yo ya, ya me lo has dado, que ya no sé por retroceder. O sea, la denuncia parte de que esta persona sí fue beneficiada en en la primera planta donde podía obtener un negocio, etcétera, y obtener ingresos económicos más accesibles que los demás hermanos. No quería dar al brazo a torcer, por así decirlo, para beneficiar no a los hermanos, sino para beneficiar a su padre, que ya era un anciano de 84 años, que prácticamente por sí solo no puede vivir. Correcto. Entonces, el cerrarnos, el pensar que todos nos odian, eh, el, el que se están burlando de mí, el no cerrar un círculo como pareja, eh, pues tenía un caso de no, de un joven de 33 años que estaba denunciado por violencia familiar, porque ya cuando tenía dos hijos con esa señora, pero desde hace 5 años ya venían separándose, pero él tenía antecedentes de que las parejas que tenía pues lo habían, según él, engañado. Cuando llega esta mujer, madre de sus hijos, a separarse de 5 años, obviamente había contacto, ¿no? Por el régimen de visitas, pero cada vez que volvían, él era el que rompió la relación diciendo, seguro me estás engañando, seguro estás con otro, los días que no duerme en la casa con quién estás. Entonces, tuvo medidas de protección a esta mujer y se vuelve a penalizar el caso básicamente porque él, en esos momentos de arranque de muchos celos, de muchos prejuicios, de muchas distorsiones cognitivas, si una mujer vive sola, una mujer que tiene hijos vive sola es porque quiere ir a rumbear, quiere ir a la calle, quiere abandonar a sus hijos. Y eso no es así. Hoy en día, correcto, por el enfoque de género, la mujer se está brindando la oportunidad, ¿no? De poder desarrollarse más. Y esperemos que así sea. Cerrando este capítulo, pues esta persona estaba pasando por un proceso penal por desobediencia, ¿no? Ya tenía esta señora, correcto, medidas de protección, y al entregarle a los niños, que fue a las 10 de la noche de un día X en la semana, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Seguro estabas con tu otro, insultos de A y la Z. Ella callada le dijo, dame a los niños, y en eso le agarró del pelo, le tiró un rodillazo en la barriga que la hizo caer. Y en eso vio la mamá de la señora hacia la ex suegra, llamaron al policía y se fue a la fuga con el carro. Pero obviamente cuando una está la denuncia, ya pues no, entonces rápidamente lo detuvieron, lo encontraron porque ya tenía, repito, medidas de protección. Entonces, la administración de justicia es muy rápida porque el caso es conocido, ya se sabe cómo es ello. Para terminar, generalmente, lamentablemente, los agresores de violencia familiar o delito contra la vida y cuerpo y la salud derivan de una familia violenta. No necesariamente he tenido que ver que le pegan a mamá o se golpean o los vecinos, ¿no? O vivir en un barrio donde hay mucha violencia, sino también la omisión, el que no asuman, por ejemplo, que yo sea un varón, que donde mis padres a una corta edad se hayan separado y luego de ello no hayan tratado de poner en funcionalidad el comportamiento de padres, es decir, tratar de llevarse bien, cumplir los domingos familiares. Simplemente que se separaron y cada uno hizo su vida y su familia por un lado. Ese niño o esa niña, en peor de los casos, en el peor de los casos, porque también hay personas que han pasado por ahí y no han desarrollado anormalidades o patologías, pues se siente rechazado, siente que tiene que ponerse un arete de oro, siente que tiene que ponerse un collar de oro en todas las manos para que vean, mira, ole, hola, yo valgo. Y como yo valgo, ven a mí, correcto, ven a mí, yo algo soy una pepita de oro. Entonces, la psicología te dice que aquella persona que mucho se arregla, mucho se llena de maquillaje, de tatuajes, de piercings, de cosas, ¿no? Y se carga porque internamente está em, em, compensando lo que no tiene, amor, ¿no? Del pequeñito o pequeñita que lo abandonaron. Han normalizado la violencia, un golpe, una cachetada, una patada es algo normal para ellos y tienen pensamientos teologistas, ¿no? A la agresión. Ah, te agrego porque te lo mereces. Porque, o por ejemplo, otro caso.
me acuerdo de una persona, varón detenido, en el cual eh, eh, había a su propio hijo golpeado con un palo así, ¡pa! Como eh, tres en la espalda, tres en la pierna, y con toda la ropa lo había metido en la ducha y en la ducha lo seguía pegando con esas rajadas para cocina, ¿no? En la sierra, esas rajadas de madera. Y cuando vine le digo, sí, yo reconozco que lo he pegado, porque él en el colegio a una compañera le había quitado su pelota, ¿no? Mi hijo había ido con una pelota, pero su compañera le había quitado y como le había quitado a mi hijo, boom, le golpeó. Yo le dije, bueno, como tú le golpeas a la niña, hijo, ¿te mereces o no este golpe? Sí, papá, y yo procedí a hacerle eso y arañando su historia, desenterrando en su historia familiar, pero era un joven de 33 años, sí, muy progresivo económicamente, pero durante su forma de tratar, en su forma de cálida como persona, no la tenía porque tenía una derivada de una familia súper violenta que lo abandonaron también cuando era joven, cada un padre hizo su vida e incluso tuvo indicios en adolescencia media y tardía de alcohol, ¿no? Entonces, siempre, no necesariamente vamos a ver a los agresores por delito contra la vida y cuerpo, la salud, eh, básicamente desarreglados, eh, superalcohólicos, eh, con un nivel eh, educativo cultural muy bajo. Pueden ser bastados de terno y corbata y tacos. Entonces, no existe una guía de evaluación psicológica para agresores sexuales oficial. La guía es para las víctimas y lo que hacemos los peritos, los psicólogos forenses es seguir esos parámetros, esa estructura. Por ejemplo, datos de filiación, nombre, lugar de nacimiento, ocupación, DNI, dónde vive, etcétera. Relato, dónde pasó el hecho, cómo, cuándo, porque y de ahí van saliendo preguntas. Por eso es que uno mismo tiene que saber, por ejemplo, qué es el delito contra la vida y cuerpo y la salud. Una de las preguntas que yo hago, querías matar, así de frente, querías matarla, sientes que ella tiene parte de la culpa, o él, ¿no? Eh, Tú tienes parte de la culpa. eh, el objetivo era acabar con su vida, por ejemplo, así, ¿no? Su historia personal, su niñez, adolescencia, adultez. Cuatro, la historia familiar, papá, mamá, cómo se iba con ellos, cómo si se enteraron de la denuncia que tiene, por ejemplo, en su contra, instrumento y pruebas psicológicas. Aquí quiero detenerme. En el campo forense no es necesario, le digo por experiencia porque yo tengo las tres especialidades educativa, clínica y forense, no es necesario utilizar la última prueba psicológica que es un boom, pero sí es necesario utilizar una prueba estandarizada, reconocida, ¿correcto? Muchos le tiran tierrita a lo que vendría a ser las pruebas psicológicas proyectivas, dibujo un árbol, dibujo una familia, dibujo una persona bajo la lluvia. Pero en verdad, si tú eres tienes enfoque psicoanalista, sí lo haces muy bien, sí interpretas. Yo recuerdo que cuando me enseñaron en la universidad psicoanálisis o evaluación, nos dieron 30 pruebas, 30 para poder analizar y lo comparábamos. Entonces, a veces dicen, no, pruebas proyectivas, esas de lápiz y papel no sirven. Es mentira, es mentira. Eh, Tienes que tener práctica, sí. Nada te cuesta, te intento verdadero, falso y que te den la respuesta. O sea, pongo verdadero o falso como las pruebas psicométricas y me sale la respuesta, ¿no? Ah, ya. Como me salió, eso sí es científico. No, señor, porque ni siquiera has pensado tú nada. La máquina, y la máquina no es como el hombre que siente. ¿No? Las pruebas proyectivas sí te ayudan a revisar, preguntar dónde están, si es una prueba de la familia, papá, mamá, hijo, qué están haciendo, cómo se siente, ¿correcto? Entonces sí, tiene bastante, si está súper entrenado y capacitado, sí lo hay validez en ello. Luego viene el análisis e interpretación de resultados, que en este caso vendría a ser el motivo, si presenta si presenta afectación o no, pero eso más para la víctima y las conclusiones y recomendaciones. Pero acá también me quiero detener. No es un informe educativo donde tengo que recomendar ensayarlo, practicar psicoeducación, ir a terapia, no. Acá a veces ni recomendaciones hay, porque si hasta pones recomendaciones, llevar terapia de control de impulsos, cuando no le pones que es agresivo o le pones simplemente que es inmaduro, lo quemas. Acá menos es más. O sea, se supone que las recomendaciones yo las voy a poner, obviamente, si hay agresión, ¿no?
Pero si no hay, si tú dices, no, acá no hay nada, es una denuncia falsa, el señor, bueno, ha tenido un comportamiento dentro de los parámetros normales, un poco elevó la voz, correcto, o el acto, pero ha estado dentro de los parámetros normales, entonces mm, no le pones que es agresivo, no le pones en su informe que es impulsivo y pones recomendaciones, llevar talleres de autoestima, lo que más estés. En la pericia psicológica forense solo se tiene que poner relacionados a los hechos materia de denuncia. Por ejemplo, pueden haber ancianos denunciados por violación. Una conclusión es que si es una denuncia falsa por temas de herencia, etcétera, o de celos o infidelidad, ¿correcto? Sí tendríamos que poner que hay una cierta vulnerabilidad porque son adultos mayores. Bueno, vamos a hablar más adelante y acá para terminar decirles que en el campo de la psicología forense, como les repito, lo que más pesa y lo que más vale es que te leas 3, 4, 5 veces el hecho. Te tratas de poner en el lugar, imaginarte, hacer un tipo de percepción de su lugar, cómo fue, le golpeó, le dijo, le tiró el martillo, la ahorcó, saltó, brincó. Es imprescindible que utilices tu buena comprensión lectora a nivel de proyección de esquemas, ¿no? Producción de esquemas mentales. O sea, voy leyendo y me voy imaginando. Y mi experticia va a estar en que si esto verdaderamente puede ser posible o no, y limitar los temas colaterales como las digerencias, celos, am, engaño, infidelidad, falta del cumplimiento del contrato. Básicamente, cuando uno va a audiencia, las conclusiones que ha puesto en su presión psicológica de esta evaluación tiene que estar regida, tiene que tener términos del CIE-10, que es un libro, es un manual de la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Y los Fs o los Zs están relacionados en psicología. F60, F65, F42, F84, F90, etcétera. O también el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y en caso de los fiscales, correcto, o abogados, jueces, etcétera, operadores de justicia, se tienen que basar en el Código Procesal Penal, que es un libro normal. Claro, van a haber diferentes eh, casaciones, resoluciones, etcétera, ¿no? Eh, actas, ¿correcto? Pero esta es la base y las otras le sirven para poder argumentar. No, bien. Entonces, no necesariamente una familia tiene que tener un trastorno, ojo, ¿no? O un delito contra la vida y cuerpo de la salud, como le dije, maltrato, homicidio. Puede estar por un consumo excesivo de alcohol, de droga, por una libido exacerbada, se puso celoso y mató a la persona, etcétera. No, es una persona consciente. E incluso si lo declaramos como psicólogos que tienen trastornos mentales, se puede generar la inimputabilidad, por ejemplo, y no va a haber una resolución en este caso de sentencia, ¿no? A menos que lo deriven a un centro para terminar de rehabilitación en salud, o sea, es decir, un hospital psiquiátrico, ¿no? Valdizán, Noguchi, Largo Herrera, etcétera. Muy bien. Mm, Objetivos de evaluación forense para agresores, ¿no? Determinar el estado de conciencia. Una de las conclusiones de ellas es colocar el peritado se encuentra en estado de conciencia conservado, sin presencia de trastornos mentales que alteren su curso normal. ¿Por qué es importante colocar ello? Porque si nosotros no ponemos, podemos hacer creer al abogado, ¿no? Y lo puedo utilizar también en contra de nosotros. Doctor, usted me ha puesto que no tiene trastorno, entonces eso quiere decir que tiene trastorno, por tanto una persona con trastorno no puede ser culpable o responsable de un acto que hizo por haber estado con trastorno mental. ¿Ya ven? Segundo punto, determinar la personalidad. Generalmente aquí colocamos rasgos. Como la evaluación básicamente es breve, centrada en un suceso, no le vamos a conocer un mes por talleres o 2 meses por terapias, etcétera, o porque lleve un aprendizaje conmigo, ¿no? ¿No? Entonces se le pone rasgos, ¿no? Que es un pasivo impulsivo, compulsivo, masoquista, agresivo, narcisista, am, eh, antisocial, etcétera. 4, pero determinar el nivel de agresividad, ¿no? Nivel de agresividad básico, medio o alto, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera se expresa, si es verbal, por los insultos, ¿no? De la A hasta la Z, física, por las cachetadas, golpes, empujones, ¿no? Correcto. Y
Otros determinar el perfil, bueno, si lo piden, el perfil psicosexual, ¿no? Entonces, cuatro, sí, así son simples, tres conclusiones que no necesariamente tienen que tener recomendaciones, porque ya les he dicho, en vez de recomendar y hacer un bien, puedo hacer un mal. Si yo sé que no hay nada, que no sabe, que no ha agredido, que es una denuncia falsa, por ejemplo, correcto, por celos, terreno, etcétera, yo no debería poner conclusiones, ¿correcto? Porque no hay nada, ¿no? ¿Qué voy a recomendar si simplemente tiene una personalidad dentro, estado de conciencia normal, tiene una personalidad, digamos, con rasgos pasivo-activo, ¿no? Evitativo, etcétera? Muy bien. ¿Qué pruebas psicológicas se utilizan para terminar? El mini mental, que son 30 preguntas básicamente para establecer su estado de conciencia. Una de las preguntas es cómo te llamas, dónde estamos, en qué distrito estamos, sígueme este sonido, dibuja en una hoja una figura, repíteme los números 25, 40, 28, eh, A, B, B, ¿qué sigue? C, C. Así son ubicarlo en la conciencia, en el presente. Determinar la personalidad, las pruebas que son el Minimul, que son 75 preguntas, MMPI, que son 80, Macover y algo. Generalmente yo tomo el Minimul agresores, correcto, con acompañamiento también de Barrett, ¿no? Que es un test de impulsividad de Barrett. Y también ansiedad. Uno, pero Gaby, ¿por qué vas a evaluar la ansiedad a este presunto agresor o depresión? Porque por la ansiedad, por la inquietud, por la desesperación que no pueden controlar por el problema en los nervios, por eso es que tienen problemas, pues, ¿no? Muy bien. Mm, no saben controlar y agreden a la persona o la manipulan. Muy bien. Y eso era todo con respecto a mi participación y yo escogí esta carrera porque sé que el hombre, en la medida que se pueda y en la medida que se encuentre, y hombre digo, varón o mujer, correcto, puede reeducarse, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos esto, y esto se llama razón, esto se llama comprensión, esto se llama perseverancia, y esto se llama enfoque, visión. Entonces, con terapias cognitivo-conductuales, modificación de conducta, coaching, empoderar lo valioso que tiene, ocupar esta persona agresora, porque para los abogados se le respeta mucho y es su función, es fácil sentenciar porque deben hacer ello, perdón, los fiscales, jueces, y ese es su trabajo, porque obviamente nada justifica, ay, pobrecito, no, que lo hizo porque está mareado, ay, lo hizo porque necesita, no, porque también si deseamos justicia para él, también es justicia para ese ser que ha sido violado, que ha sido maltratado, más aún si una persona vulnerable, un menor de edad, una persona con un tipo de trastorno, un anciano, una mujer embarazada, hay agravantes. Entonces, eh, uno tiene que ser responsable de sus actos y más mejor aún si los piensa antes de realizarla para poder evitar unas consecuencias negativas. ¿Correcto? El diálogo es importante. ¿Qué más puede llevar una persona para un agresor para poder regenerarse? Aquellos que le han concluido que tiene una personalidad autoritaria, narcisista, que tiene una personalidad eh, agresiva, por ejemplo, impulsiva, inestable, arte terapia. ¿No? Terapia ocupacional, ocuparle en algo de técnico, algo, algo mecánico, si le gusta manejar, etcétera. Porque no es cuestión de que yo me siente con él, le hable el problema, le recomiende y ya está, chao, siguiente paciente, no, porque el ser o la persona, y más aún si es mi pareja, porque estoy hablando que el feminicidio es la expresión más grave de ello. Entonces, para terminar, voy a estar en constante contacto con esta persona. En otros países existe la laborterapia, es decir, ocupar al, mm, al preso, correcto, en actividades que generen economía, ¿no? Mientras la laborterapia, el trabajo me mantiene ocupado para en vez de ese tiempo estar teniendo ideas involucreos, haciéndome daño, pensando y repensando en vengarme, pensando en odiar, ¿no? Lo estoy utilizando a un 100% en producir y crear. Y más aún me genera un ingreso económico, por ejemplo, ¿no? La arte terapia va de la mano y el arte es la música, el canto, el baile, con tal de que saques eso cargado, eso que te da cólera, eso que no lo puedes controlar. Y la logoterapia, si es, tiene un enfoque filosófico, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué?
¿Por qué es tan importante en mi vida estar bien? ¿Correcto? Ello, ¿no? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué significado tengo? ¿Para quién valgo? Etcétera. Y el tema de Tati del feminicidio era que él se le iba a contar, es básicamente de una denuncia hecha por una mujer que fue ahorcada, correcto, tiene sigilaciones de manchas, ¿no? O hematomas por objeto contuso, correcto, en el cuello, ¿no? Indica pues que cuando estaba durmiendo, alrededor de 3 de la mañana, eh, siente que alguien trepa a su casa, porque era una casa, solamente un terreno que estaba solamente bordeado, y va y era el papá de su hijo menor y la ahorca, le dice, ahora vas a morir, eh, eh, no sirves, estás con otro, etcétera. Y si no fuera por el niño, su hijo de él mismo, estaban separados, sino que éste le había pedido en la mañana por regresar por el niño y ella no quiso porque ella dijo contigo no podía trabajar, no podía estar tranquila con mi familia. Ahora sí yo manejo mi moto, mantengo a mi hijo y lo único que tienes que hacer tú es visitar los días que te toca y pasar la mención, porque verdaderamente ya no quiero estar contigo después de 8 años casi de convivencia. Pasa que este hombre en la noche, lo repito, saltó del techo, llegó al cuarto de la mujer Arcón, y si no fuera porque el hijo de estos, papá, papá, le dice, ¿correcto? Él la hubiera asesinado, ¿no? Entonces, la penalidad para un feminicidio son de 35 años, pero una tentativa baja, dependiendo si hay agravantes o no. Entonces, Ahorita primero pues la dile para que le mandes. entonces es ello, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de conocer este caso y entonces fue un proceso, eh, fue un proceso bastante largo porque eh, se aplicaban la persona que estaba siendo acusada, ¿no? Eh, minimizaba sus actos y el hecho que había en evidencia del documento médico legal, como le digo, los hematomas, eh, las, los rasguños que había sufrido porque hermano este hombre era tosca, trabajaba en construcción, correcto, le había generado, lo quería minimizar, justificaba su hecho, que no me abría la puerta, que no me contestaba, que no, que, mm, que mi niño, que mi hijo no estaba investido, no estaba cuidando bien, etcétera. Muy bien, entonces, no esperemos pues ese tipo de hechos y si bien es cierto el derecho condena ello, pues la psicología lo que hace es promover la adecuada convivencia y la separación de los estímulos, en este caso agresor y, y la persona agredida, correcto, la separación de estas para poder evitar los conflictos en su interacción. Muchísimas gracias. Si habría preguntas para contestar, gracias. Bien, al no haber preguntas, la grabación va a salir para el día de mañana y en caso eh, se está promocionando los diferentes cursos de especialización con el convenio de la Universidad Privada de Trujillo, con Diálogo Jurídico y el Colegio Nacional de Psicólogos se van a realizar. Muchísimas gracias, esperando que nos sigan acompañando en una próxima oportunidad. Gracias.